Cordial saludo, tutor y compañeras. Me presento, mi nombre es Gregorio José Toro Morales, estudiante de Administración Pública, adscrito al curso de Pensamiento Económico y Administrativo. Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer lo que es el tema de la unidad 3, Administración Científica y Teoría de la Contingencia. Mi grupo está conformado por Dulis Romero Tobar y la compañera Loreraine Pereira Ledesma y quien les habla. La temática a tratar va a ser administración científica, identificación de socialización de los principales aportes de la administración científica y teoría de la contingencia en la gestión empresarial actual. Entonces empezamos por dar una definición aproximadamente de lo que es la administración científica. Entonces la administración científica, digamos que son las causas y efectos de problemas que afectan a una empresa, a una organización. Para ello, Taylor se basó en métodos científicos que básicamente se trataba de observar, de hacer una medición de la eficiencia de las organizaciones en ese entonces. Bueno, recordemos que Taylor era ingeniero de profesión de Estados Unidos. A él lo calificaron como padre de la administración científica. Entre sus principales obras fueron la administración de talleres y principios de la administración científica. Esta última pues es donde nos vamos a ocupar o vamos a explicar en este video. Entonces aquí vemos uno de los principales aportes de este autor. Decimos pues ¿qué buscaba la administración científica de Taylor? Entonces primeramente tenemos intereses opuestos entre patrones y trabajadores. En su época recordemos que Taylor observaba lo que buscaban los patrones con sus colaboradores o trabajadores, que prácticamente era la explotación en su jornada laboral, sin nada a cambio o alguna remuneración, solamente mero, digamos, el sueldo que habían acordado. Entonces se obligaban como a rendir al máximo. Esta producción pues si había más producción, esto ni siquiera se había reflejado, digamos, en algún incentivo, por decirlo así. Entonces, ahí venía de pronto, no había un equilibrio entre esos intereses. Hasta el punto de que los obreros formaron como especie de un sindicato, donde acordaban solamente producir netamente lo acordado. Y desde entonces pues hasta el día de hoy las empresas organizan o tienen organizado un plan de estímulo para sus colaboradores y esto es según pues la producción. Entonces para digamos hacer como un resumen de este punto, lo importante de este punto es que hoy en día se está trabajando que la remuneración de los colaboradores va en proporción a la productividad. O sea, así como haya productividad, asimismo se va a ver reflejado en el pago, los incentivos, aparte del pago, los incentivos de esos colaboradores. También vemos aquí que él observaba que había un desequilibrio entre la producción y las ventas. Entonces, para esa entonces no se tenía un estudio de mercado, digamos que hoy en día lo tenemos. No se tenía una planeación en cuanto a los artículos que se debía de producir y la necesidad del mercado. Es decir, si una empresa, por ejemplo, podía producir X artículo, como se podían vender, como no. Y eso lo que generaba la pérdida para la empresa. Hoy en día esto lo planean mucho las empresas.
aquí también entra a jugar un papel muy importante en lo que es la oferta y la demanda. Hoy en día las empresas tienen muy en cuenta el proceso de producción y venta, cuentan con las herramientas idóneas, es decir, saben en qué mes producir más, un ejemplo, y han lo que es fortalecido la fuerza de venta de cada empresa. Aquí también vemos que él observaba que había un bajo rendimiento en los trabajadores por falta de una buena dirección. Es muy fundamental esto, porque básicamente la dirección no tenía una buena toma de decisión, ya sea porque esa directiva no estaba suficientemente capacitada precisamente para esa toma de decisiones. Decimos pues que una dirección es eficiente cuando digamos, se encamina a los objetivos de la empresa, a lograr esos objetivos propuestos. Y esos objetivos solamente, digamos, no solamente de la empresa, sino de sus colaboradores. Entonces, aquí también es importante, y hoy en día lo han venido fortaleciendo, lo que es el liderazgo. Y con ese buen liderazgo que tienen las empresas viene la motivación a sus colaboradores. Entonces tenemos también lo que es, observaba Taylor, la ausencia de estímulos y motivación para el trabajo. Bueno, prácticamente la problemática a la baja producción es exactamente lo que se trataba de los estímulos o incentivos al personal. Hoy en día las empresas tienen un plan de incentivo idóneo para cada empresa, porque no podemos decir que puede ser estándar para todas las empresas. Por ejemplo, tienen lo que son las comisiones, tienen bonos, entre otros incentivos, y con esto, digamos, le dan esa motivación al personal para que cada día mejore en la productividad. Aquí también tenemos lo que es la programación o inadecuado control. Recordemos que en la administración se maneja lo que es la planeación, la ejecución y el control. Entonces, si no hay una buena programación, una buena planeación, que viene siendo básicamente lo que es la programación, no va a haber, digamos, un buen control o una buena evaluación, que es donde se determina, pues, si se está, digamos, haciendo las cosas como inicialmente se acordaron. De igual forma, lo que tiene que ver, observaba que también habían equipos, por ejemplo, modernos y instalaciones, y así no había un buen rendimiento. Este punto también es importante porque muchas veces hay un buen equipo de alta tecnología, de última tecnología, pero resulta y pasa de que, digamos, los operarios, los que están a cargo, no tienen el manejo suficiente, no tienen la capacitación, la experiencia suficiente para manejar estos equipos, y por esta razón se da, digamos, el bajo rendimiento. Hoy en día las empresas lo que hacen es capacitar al máximo personal en cualquier equipo antes de adquirir dicho equipo. Bueno, esto, digamos, era prácticamente lo que se trataba de lo que son los principales aportes, algunos de los principales aportes de Taylor. A continuación, mi compañera Lore, quien les hablará sobre sobre lo que es los principales aspectos de la organización racional del trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lorelaine Pereira Ledesma y como les dijo mi compañero José, yo les voy a hablar de los principales aspectos de la organización racional del trabajo y del estudio de la fatiga humana. Como principales aspectos encontramos el estudio de tiempo y movimiento, los movimientos inútiles, entrenamiento personal, rendimiento de la producción y distribución uniforme del trabajo. Como parte de la teoría de la administración científica aparece el estudio de tiempo y movimiento. ¿Qué se entiende por tiempo y movimiento? De tiempo se refiere a las mediciones que se realizan en cuanto al tiempo que una persona o una máquina gasta para realizar una actividad. Y en cuanto a movimiento, pues la acción que se realiza para dicha actividad, ya sea por el cuerpo humano o por los diferentes componentes de una máquina.
¿Cuál es el propósito de este estudio? Encontrar la manera más económica de hacer el trabajo, determinar el tiempo de la ejecución del trabajo y asistir y entrenar al trabajador. Los movimientos inútiles, o también llamados los movimientos innecesarios. De estos movimientos se entiende que son las actividades más lentas, poco productivas y que gastan mucho tiempo para ejecutarlas. Frederick Taylor realizó un estudio por medio de cronómetros para determinar el tiempo que gastaban dichas actividades y así eliminar los movimientos inútiles. Entrenamiento personal. Los trabajadores tenían la libertad para realizar las labores encargadas, lo hacían a su manera y en el tiempo que ellos quisieran. Es ahí donde viene el entrenamiento personal, para que los movimientos fueran más concretos, ágiles y se llevaran a cabo en un tiempo determinado. Rendimiento de la producción. Su fin es aumentar la productividad. Por eso se buscaban trabajadores que fueran ágiles y se realizaba un boceto de la actividad o de la tarea que se iba a realizar y se realizara en el menor tiempo posible. Esto para ahorrar costos en el mecanismo. Distribución uniforme del trabajo. Esta división consiste en que la dirección hace los planes, dirige, supervisa y controla, mientras que el trabajador ejecuta y aplica las reglas que la dirección le asignó. Esto con el fin de que las actividades se reparten de manera uniforme y evitar el inconformismo por parte de los trabajadores. Bueno, ahora pasamos al estudio de la fatiga humana. Se refiere a la falta de energía y motivación. Puede ser una respuesta normal e importante del esfuerzo físico. Respecto al estudio de la fatiga humana, voy a hablar específicamente de la vida cotidiana y es que esta tiene unas consecuencias, que es la disminución de productividad, riesgo de enfermedad y accidente laboral o aumento de la rotación funcional. En la disminución de la productividad se refiere a que si yo no estoy capacitado para realizar una actividad, obviamente la voy a hacer un poco más lenta y también va a ser insegura, ya que si no sé manipular una máquina o hago un mal movimiento, me voy a lesionar, cosa que me puede ocasionar una enfermedad o puedo sufrir un accidente laboral. Si esto pasa, al empleador lo incapacitan y es ahí donde viene el aumento de la rotación funcional, porque queda un espacio del compañero que se incapacitó y entonces mi compañero tiene, pues mis otros compañeros deben cumplir con las tareas asignadas para la persona que está incapacitada, porque la productividad no puede parar. Deben de seguirse las actividades de la manera como se vienen realizando y esperar a que el compañero regrese de su incapacidad para que siga cumpliendo con sus funciones o se le busque su reemplazo. Esto es todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Dulis Romero. Mi nombre es Dulis Romero y voy a darle continuidad a lo que estaban mencionando mis compañeros anteriormente. Vamos a ver en este momento la teoría de la contingencia en la gestión empresarial actual. Vamos a ver la definición técnica, que nos dice que la teoría de la contingencia afirma que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea. Cada organización funciona de forma única. La palabra contingencia en la administración significa algo incierto que puede ocurrir o no. Cada organización funciona de forma única, por lo que el éxito de la aplicación de las técnicas administrativas dependerá de las situaciones del ambiente interno y externo de cada una. Vamos a ver ahora las características de la contingencia empresarial. Entre las más importantes tenemos prioridad al ambiente externo de la organización. La estructura organizacional debe ser flexible y adaptable. Busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo. Existen factores externos, generales y específicos. Es evidente cómo esta teoría se relaciona con la comunicación, puesto que deben llegar a acuerdos entre los miembros de la organización y trabajadores para desarrollar estrategias que le permitan adaptarse a las condiciones del ambiente externo y así poder cumplir sus objetivos. Contingencia administrativa en la actualidad. En la actualidad diremos
que la teoría de la contingencia es el resultado del proceso de evolución de la administración. Esta pretende dar una respuesta más apropiada a los problemas que afectan a las empresas en sus situaciones concretas y específicas. Lo más importante es entender que no hay técnicas de administración universales que se puedan utilizar en todas las organizaciones. Siguen siendo muchos los agentes externos que pueden debilitar una empresa, pero actualmente estamos más capacitados para afrontar los diferentes problemas que se pueden presentar. Muy bien, con esto finalizamos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado. Le vamos a dejar aquí la bibliografía y les deseamos muchos éxitos. Hasta una próxima oportunidad.